Ok, esta es una presentación bastante, voy a pasar, ¿no? Es una presentación bastante larga. He tratado de resumir lo más que he podido, pero más o menos en total tenemos como 44 slides, así que en algunas secciones vamos a ir un poco más rápido y en otras me voy a detener porque es muy importante. Vamos a ver, déjenme buscar el puntero, debe estar por acá. Sí. Vamos a ver los antecedentes y la definición, un poco para recordar algunos temas rápidamente y complementar algunas definiciones. También vamos a ver, esta es la parte, el punto 2 y el punto 3 son las partes más conceptuales de la clase, donde vamos a hablar sobre el proceso de formulación del NDC. Cómo se formula, cuáles son los pasos sugeridos, etcétera, ¿no? El punto 3 es básicamente entendiendo el incremento en la ambición en las NDCs, que es el mandato actual. ¿Por qué estamos incrementando la ambición en las NDCs y qué se entiende por ambición? Ahí tengo varias formas de entender este tema del incremento en la ambición. El punto 4 es un rápido vistazo del estado de situación de las NDCs y cómo están, cuál es el estado, quiénes han presentado, cuántos han presentado, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver un poco cómo vamos a llegar con miras a la COP26 de Glasgow, ¿no? Entonces, y el último es un estudio de caso. Esta vez he escogido un país un poco más lejano al nuestro, es México, y qué es lo que ellos plantean en su NDC y qué acciones y cómo lo han definido, solamente para que tengan una idea de un poco los pasos 2 y 3 y entender un poco mejor esto. Muy bien, dicho esto, entramos en materia. Sobre los antecedentes y definición, lo que sí se puede decir es recordarles a todos ustedes, especialmente a todos los que han estado a lo largo de todas las sesiones, que los INDCs es un resultado de mandato de Varsovia, donde empieza a indicarse que para conseguir el acuerdo global se requieren reducciones e incrementar esfuerzos en las reducciones, ¿no? Y el mandato de Lima, como hemos visto ya en el seminario 4, indica claramente que los países desarrollados y en desarrollo deberán presentar hasta septiembre de 2015 sus contribuciones, o sea, sus INDCs en este caso, ¿no? Sus contribuciones previstas nacionalmente determinadas. Ok. Ese era el mandato. Bolivia cumplió con el mandato, al igual que muchos de los países. Pero sí, desde Lima, que fue la COP de Lima, termina a fines de noviembre, principios de diciembre, y hasta septiembre los países tuvieron solamente 9 meses para formular sus INDCs. Realmente esto fue un proceso muy rápido. Y hay un montón de publicaciones y análisis sobre la diversidad de los INDCs presentados o de los NDCs iniciales, que por temas de tiempo no va a entrar en esta clase, pero las pueden revisar y si desean les puedo poner 1 o 2 publicaciones sobre esto como material de apoyo en el Google Classroom, que espero que lo estén usando y estén accediendo a la información que estamos subiendo con Oscar en la plataforma de Google. Bueno, continúo con la clase. Con la entrada en vigor del Acuerdo de París en el año 2016, los INDCs de muchos países se convirtieron de forma automática en NDCs. Excepto de la región algunos países que indicaron en la carta cuando presentaron la ratificación y presentaron, digamos, el INDC como NDC, que iban a darse un tiempo o se iban a dar la posibilidad de revisar el documento inicial de la INDC, justamente debido al escaso tiempo que se tuvo para desarrollar la INDC. En el caso de Bolivia, nosotros entiendo que el proceso del INDC fue hecho en un lapso menor a 3 meses. Entonces, nosotros todavía tuvimos muchísimo menos tiempo para preparar la INDC. Entonces, de la región únicamente Ecuador y Uruguay
indicaron claramente en la carta al secretariado que iban a darse un tiempo adicional para revisar la INDC inicialmente presentada. Así lo han hecho y posteriormente otros países como la Argentina también lo revisaron, pero ya fue como un segundo proceso de revisión. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son las definiciones de los INDCs o NDCs? Bueno, en la COP de Varsovia se definió que todas aquellas acciones que contribuyan a alcanzar el objetivo global de la Convención deben ser parte de las INDCs, ¿no? Ya no les voy a leer, pero es solamente recordarles: alcanzar la estabilización de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, ¿no? Entonces, este es el objetivo global de la Convención. Entonces, acá se empieza a discutir el mandato de Varsovia sobre todas aquellas acciones. Por lo tanto, las NDCs también deberían contribuir a diversos objetivos específicos domésticos o nacionales asociados hacia un giro a una economía baja en carbono, incluyendo, por ejemplo, ganancias en eficiencia energética, reducción de la deforestación, diversificación de la matriz energética, mejora de la calidad de aire, entre otros, ¿no? Hay una interpretación bastante amplia sobre cuáles son estos otros objetivos, ¿no? Eso ya depende de cada uno de los países. ¿Por qué estamos hablando de incrementar la ambición en las NDCs? Básicamente porque el Acuerdo de París señala que, consciente de que el cambio climático representa una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas y el planeta, que es lo que ya estamos viendo, por lo tanto, exige la cooperación más amplia posible de todos los países, o sea, desarrollados y no en desarrollo, y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, con miras a acelerar la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. No se olviden que después del Acuerdo de París se le pidió al IPCC sacar el reporte del 1.5, del cual hemos hablado en los primeros seminarios del curso, y hemos mostrado un poco qué significa y qué es lo que dice la comunidad científica a través del IPCC sobre los esfuerzos mundiales de pasar de la trayectoria de los 2 grados Celsius al 1.5. En términos de reducción de emisiones es sustancial, porque básicamente tienes que reducir casi el 50% más de lo que necesitas reducir para los 2 grados Celsius. Además, el Acuerdo de París también señala que, poniendo de relieve con grave preocupación, esto es muy importante resaltarlo porque cuando utilizan este tipo de lenguaje significa que es algo muy, muy serio y que los países deben ya tomar, es un llamado de atención muy fuerte a los países en general. Entonces, poniendo en relieve con grave preocupación la necesidad urgente de resolver el importante desfase que existe entre el efecto agregado, que esto es el total de las promesas de mitigación de las partes, esto que en cristiano es cuánto es si sumamos todos los esfuerzos de mitigación de los INDCs iniciales y vemos cuánto significa en reducciones globales de las emisiones humanas, aquí se habla ya de la brecha, ¿no? Lo que hemos hablado sobre la brecha y esto es el importante desfase que tenemos para estar en la trayectoria bajo los 2 grados Celsius, ¿no? Entonces, expresado en términos de las emisiones anuales mundiales de gases de efecto invernadero para el año 2020. Todo este análisis se lo hizo sobre la base de los INDCs inicialmente presentados y las trayectorias de las emisiones agregadas que serían compatibles con la perspectiva de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados Celsius con respecto a esos niveles, ¿no? Eso ya lo he explicado a medida que estaba leyendo este artículo.
Pero también en la decisión 1 de la Conferencia de las Partes 24 se definió el tema de implementación y ambición. Entonces, ya hablamos de cómo se implementan los NDCs y cuál debería ser el tema de la ambición de los NDCs. Y para esto, como parte de este acápite, tenemos justamente que se resalta la urgencia de aumentar la ambición para garantizar los mayores esfuerzos posibles de mitigación y adaptación. Entonces, como ven, el concepto va evolucionando por parte de todas las partes. Este concepto evoluciona y ya se vuelve a indicar y resaltar que se debe garantizar los mayores esfuerzos posibles. Ya no se dice que se debe incrementar, no solamente incrementar, sino que estos deben ser garantizados por todas las partes. Entonces, eso significa que los países desarrollados están en la obligación de apoyar para que estos esfuerzos posibles de mitigación y adaptación se cumplan, pero también los países en desarrollo están en la obligación de hacer sus esfuerzos máximos para que sus compromisos también puedan ser cumplidos de manera nacional. En la próxima clase vamos a hablar de la NDC de Bolivia, vamos a entrar con mayor profundidad y vamos a también a indicar, por ejemplo, en qué medida Bolivia ha señalado en su NDC inicial esfuerzos propios o esfuerzos apoyados. Los esfuerzos propios son esfuerzos que se hacen con recursos país y Bolivia en su NDC inicial ha presentado porcentajes muy altos de esfuerzos propios, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ok? También esta decisión reconoce la urgente necesidad de mejorar el suministro de financiación, tecnología y apoyo a la creación de capacidades o fortalecimiento de capacidades, ¿no? Entonces, aquí están las tres patas que permiten, digamos, implementar de manera adecuada la convención y en este caso específico la implementación de las NDCs. ¿No? Porque se lo indica que estos tres elementos, financiación, tecnología y apoyo a la creación de capacidad, debe ser el apoyo de los países desarrollados tal cual lo indica, digamos, la Convención Marco, ¿no? De manera predecible para permitir una mayor acción por parte de las partes que son países en desarrollo. Aquí entra justamente varios de los temas de los 100 billones de dólares prometidos al 2020 y que deberían estar corriendo a partir del 2020, los famosos 100 billones en apoyo de manera anual, ¿no? Y bueno, este es un tema que hasta el día de hoy no está resuelto y seguirá en discusión. Asimismo, recalca que una mayor ambición antes de 2020, y esto ya hemos pasado, puede sentar una base sólida para una mayor ambición después de 2020. ¿Por qué he puesto esta frase? La he puesto porque básicamente la ambición se define en base a tu documento inicial presentado. O sea, lo que presentaste como metas iniciales para el periodo pre-2020 es la base para irlos incrementando o fortaleciendo o mejorando post-2020. Y esto es muy importante porque hay muchos países que entienden que la nueva NDC tiene que ser debe ser totalmente nueva y que se puede reformular. Y la verdad es que si uno revisa los artículos de la Convención y los mandatos de las diferentes COPs, no es así. Lo que tú puedes es reformular, pero no puedes decir, ok, el gobierno anterior hizo este NDC o cambiamos las políticas, entonces aquel NDC ya no sirve. Tienes que hacer un proceso de justificación bastante extensivo para poder hacer eso, ¿no? Porque esto es un proceso que si tu meta está acá, la siguiente tiene que estar por acá y así, ¿no? Porque los esfuerzos de reducción de emisiones globales, como hemos hablado en las primeras clases, debe ir increciendo. Ok, ¿cuáles son un poco los beneficios de los NDCs? Uno, promover ambición a escala global. Y cómo se contribuye, digamos, a alcanzar la trayectoria de los 2 grados o incluso estar por debajo del 1.5. Ok, eso ya lo hemos reiterado varias veces. Segundo, demostrar un compromiso político país ante la comunidad internacional.
Y esto es muy importante tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados. Todos ellos tienen que cumplir con sus responsabilidades y sus compromisos. 3, alcanzar sinergias entre las metas de mitigación y las de desarrollo. Es donde esto significa una oportunidad para diseñar políticas que permitan el crecimiento económico y los objetivos climáticos se refuercen mutuamente, ¿no? Entonces, no ver como un outsider el tema de esfuerzos de reducción de mitigación, sino también hay que ver cómo esto debe fortalecer o incrementar o acelerar, digamos, ciertas innovaciones que permitirían tener una economía baja en carbono, ¿no? Fortalecimiento, cuarto, es fortalecimiento de una capacidad institucional y técnica que permita fortalecer primero las capacidades existentes nacionales y transferir el conocimiento a las instituciones sectoriales. Yo creo que todos los países están o estamos en esto. Básicamente, esto es un proceso continuo, pero como los NDCs tienen abordajes sectoriales, como lo vamos a ver más adelante en la presentación, esto sí indica que capacidades sectoriales específicas deben ser desarrolladas. Quinto, integración de políticas para vincular cambio climático con otras prioridades nacionales. Va muy de la mano con el punto 3, como la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible, ¿no? Aquí en Bolivia podríamos mencionar otros ejemplos muy claros de la agenda patriótica y los 13 pilares, ¿no? El otro beneficio, el sexto, es informar a las partes interesadas clave. Por ejemplo, la comunicación del NDC puede ofrecer la oportunidad de mejorar la comprensión de las partes interesadas nacionales, o sea, esto significa a nivel interno, si tienen que participar qué instituciones o qué actores, también los actores privados, etcétera, el sistema financiero, así como de la comunidad internacional, que es quien tiene que dar el apoyo, con respecto a la formulación de futuras políticas y estrategias de implementación y reducciones de emisiones esperadas y beneficios no climáticos que pudieran ser resultado de la implementación del NDC. En los últimos años se ha hablado mucho de los beneficios no climáticos vinculados, digamos, al cumplimiento de los ODS, tal cual Oscar presentó de manera muy clara en 2 clases atrás. Séptimo, comunicar la necesidad de recursos. Esto es muy importante porque la comunicación de un NDC también puede, y de hecho representa una oportunidad para que las partes de los países en desarrollo, como nosotros, comuniquen la acción adicional, ¿no? O sea, como país yo podría hacer esto, pero si recibiera recursos, podría adicionalmente incrementar mis esfuerzos de acción, ¿no? Para incrementar, digamos, la ambición o las metas del país, ¿no? De hecho, la mayoría de los países ha optado por esta lógica en sus NDCs, tanto para canalizar o capitalizar recursos económicos a través para sus planes de energía o de agricultura o incluso de deforestación, ¿no? Octavo, optimizar el uso de los recursos, me voy a ir apurando un poquito. Noveno, poder presentar propuestas más atractivas a los donantes y potenciales financiadores como banca multilateral o banca privada en algunos casos, y atraer justamente para, décimo, atraer la inversión del sector privado. El tema de financiero es uno de los temas que ha evolucionado sustancialmente en los 10 últimos años, justamente para generar mecanismos financieros, y el GCF, por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima, está teniendo un rol muy importante en apalancar financiamientos de la banca multilateral y en algunos casos incluso de la banca nacional. Bueno, voy a entrar al segundo punto, que es el proceso de formulación del NDC. ¿Cuáles son los pasos sugeridos? Yo les he puesto aquí, los abordajes asumidos por los países han sido realmente muy diversos, especialmente para la NDC inicial, que ha sido como por temas de tiempo, realmente los países han tenido muy poco tiempo para poder desarrollar esto. Se generaron guías metodológicas para, digamos, la formulación de las INDCs iniciales, y ahora algunas de estas guías han sacado nuevas versiones en los últimos 2-3 años,
para justamente decir ya un poco, hablar sobre implementación de las NDCs o cómo se actualiza, digamos, el proceso de las NDCs. Aquí podría tener como podrían haber más fotos, pero les dejo estas dos solamente para que las tengan ahí y se las voy a poner como material suplementario en el Google Classroom. ¿Cuál es el proceso? Primero, hay una serie de pasos. El primero es el que siempre es el principio, el inicio, que es comprometer a las partes interesadas. O sea, si voy a formular un EDC y reviso, digamos, mis inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, digo, bueno, me parece que mis emisiones son muy importantes en energía, en agricultura, en actividades del uso de la tierra y silvicultura, y quizás tengo procesos industriales, ¿no? O sea, o transporte. Entonces, estas partes tendrán que ser parte, ¿no? de todo el proceso. También imagino que tendrá que estar el Ministerio de Planificación, el Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, ¿no? El Ministerio de Gobierno, todas estas partes que van a tener algo que decir en el proceso de formulación o aprobación. Dos, es el tema de datos y análisis, que algunos de los compañeros que están participando en este curso están muy preocupados en esto, en los temas de datos y análisis para monitoreo. Por ejemplo, es importante recoger datos relevantes y utilizarlos para el análisis del diseño de los INDCs o NDCs. Los mismos incluyen objetivos y prioridades nacionales, emisiones actuales y futuras de gases de efecto invernadero. Acá nosotros tenemos un serio déficit sobre el tema de las proyecciones, pero también ya lo hemos discutido en otro seminario. 3, diseño de las NDCs, donde se formulan las NDCs en base al análisis de opciones que se desarrollan entre expertos y tomadores de decisión. Normalmente todo el insumo técnico tiene que estar acá para que el análisis de qué opciones, si va a ir energía fotovoltaica o energía solar, o si vamos a hacer compostaje, o si vamos a más bien a generar procesos de tratamiento de residuos sólidos alternativos, o cuáles van a ser las opciones que tenemos para atacar ese problema, se ve justamente a raíz de estos datos y análisis, y aquí el análisis de opciones que se dan entre expertos y tomadores de decisiones. Muy bien. Cuarto es la comunicación. Es muy importante comunicar para generar confianza y transparencia. Y esto depende mucho del estilo de los países. Normalmente los países que tienen procesos democráticos claramente establecidos y con consulta pública muy fuerte, tienen ya mecanismos para poner, digamos, en tapete de discusión frente a la sociedad civil, digamos, o a la sociedad en general, sus políticas y sus propuestas, ¿no? Y esto es muy importante, pero normalmente depende de cada uno de los países y depende de cómo formulan sus políticas públicas normalmente. Esto está muy relacionado con la formulación de política pública. Quinto es el liderazgo nacional. Es muy importante asegurar un liderazgo y un compromiso político nacional. Lamentablemente, se han visto algunos procesos de NDC que han sido técnicamente interesantes, pero que no han tenido un liderazgo. Eso que ha ocurrido ha llevado a que básicamente sea un documento, un papel más, que el cual por supuesto no se va a cumplir y no se está cumpliendo en muchos de los países, y haya llevado que, digamos, todo el proceso que se han hecho anteriormente del proceso de formulación de un NDC esté en cuestionamiento o esté en revisión entera de todo el proceso, ¿no? Y eso es porque básicamente no hay una institución líder. En muchos de los países el liderazgo no necesariamente ha sido el Ministerio de Medio Ambiente, lo ha asumido el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, o incluso el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Planificación, ¿no? Dependiendo cómo es la estructura institucional de cada uno de los países. Bueno, los roles, responsabilidades y línea de tiempo. Es muy importante definir estos roles de quiénes van a hacer qué, cuáles van a ser las responsabilidades y cuáles son los tiempos. O sea, si le vas a decir al Ministerio de Transporte o en este caso de Energía o de Infraestructura
cuáles son sus metas y qué es lo que tienen que hacer y cuáles son sus tiempos sugeridos que deben ir de la mano con el compromiso del NDC, eso tiene que estar muy claro. Séptimo es la coordinación, definir mecanismos claros de coordinación. ¿Cómo se van a ir coordinando? Digamos, se han generado mesas de trabajo, se han generado comités, subcomités, hay diferentes modalidades de sistemas de organización y eso depende un poco de cómo se organiza cada uno de los países, ¿no? Pero los mecanismos de coordinación deben ser claros, ¿no? O sea, porque al final este es un proceso continuo, ¿no? Entonces, como es un proceso continuo, uno debería tener en claro que debería ir tomándole pulso, o sea, el monitoreo para ver si el avance es correcto o no es correcto y ver, digamos, si se requieren acciones correctivas o qué se puede hacer, digamos, para poder cumplir con las metas inicialmente estipuladas en la NDC. Entonces, podemos decir que básicamente hay tres grandes fases. Una es el análisis global, la fase del análisis global, que es un poco lo que acabo de explicar. La fase 2, que es un análisis sectorial, donde cada uno de los sectores analiza y desarrolla y evalúa, digamos, sus metas y sus compromisos. Y la fase 3 es la implementación del NDC. Muchos países por temas de tiempo solamente han hecho fase 1 y han pasado directamente, han saltado a hacer la implementación. Normalmente eso es un error porque cuando tú haces el análisis global y dices, así van a ser mis metas país, entonces cuando llega la hora de implementar y das el mandato desde el Ministerio de la Presidencia y dices, bueno, esto es el NDC país, las metas son de reducir 20% o 30% de las emisiones globales país y ya cada uno de los sectores tendrá que ver cómo cumple con eso. Normalmente eso ha generado muchos problemas en diferentes países porque, digamos, de manera jerárquica se instruye a los sectores cumplir, pero no se dice con claridad, por ejemplo, si de este 30% energía debería cumplir con 5 o 10 o 15%, o si agricultura debería cumplir con 20, 30%. Y esto ha generado unos problemas internos en varios de los países en el mundo, porque justamente los sectores, muchos sectores han dicho, bueno, es más fácil, digamos, que energía cumpla con sus compromisos que nosotros que somos agricultura, ¿no? Y esto es, por eso es que yo personalmente recomiendo, está bien empezar con el análisis global, pero es necesario sentarse y decantar en el análisis sectorial y retroalimentar otra vez tu análisis global para luego recién tener una fase de implementación de ese. Pero por la premura que había para aprobarse el Acuerdo de París, este proceso del análisis sectorial casi en muchos de los países no ha sido hecho. Por ejemplo, entonces, esto ya hemos visto rápidamente, pero solamente para recordarles, he tratado de traducir lo más que he podido de varios de los slides. No lo he conseguido, estoy viendo que todavía tengo algunas cosas en inglés, pido disculpas por eso. El proceso de planificación de país, ¿no? Tenemos a nivel nacional, o sea, la planificación nacional, tenemos las políticas nacionales, luego las sectoriales, o sea, a nivel sectorial tenemos las políticas sectoriales, los programas, algunas políticas o programas y proyectos de apoyo, ¿no? Hay hemos hablado de tres elementos importantes en estos días. Uno es las NDCs, donde tienen un rol de intervención muy claro, las NDCs. El otro es que he mencionado en la clase de mitigación, las NAMAs, las acciones nacionales de mitigación. Y estos son las estrategias de desarrollo bajo en carbono, ¿no? Que era un elemento previo a los NDCs, pero que muchos países lo han desarrollado y en mi percepción, digamos, ¿dónde están, digamos, los puntos de encuentros entre cada uno de los elementos existentes para el tema de mitigación? Entonces, evidentemente el NDC tiene un peso muy importante y una correlación con políticas nacionales y también con políticas sectoriales. No tanto, o sea, no llega a lo más fino que son programas, proyectos, ese tipo de cosas soportan el cumplimiento de la NDC, pero eso ya entra dentro de
de todo tipo de instrumentos dentro de las herramientas de mitigación. Esta lámina es muy importante, no la he traducido, pero sí voy a rescatar algunos aspectos, porque aquí, digamos, están las circunstancias nacionales y las prioridades políticas. En esta fase entra, digamos, el tema del contexto y las prioridades. Por ejemplo, cuál es la meta que se plantea, cuáles son las metas de los ODS y cuál es la situación financiera. Entonces, estos, digamos, son tus contextos iniciales para un poco definir cuáles son tus objetivos sectoriales, donde se indica, bueno, hay que ver cuáles son las metas cualitativas y las necesidades de infraestructura. Y recomiendan que si fuese posible, llegar, digamos, a metas cuantitativas, ¿no? De pasar de cualitativo a cuantitativo. La segunda fase, que es el análisis de opciones y de ganancias, digamos. Estos serían los trade-offs, ¿no? Las ganancias. Por ejemplo, se identifican opciones para cumplir estas metas, se analizan los costos y los beneficios, pero no solamente los beneficios en términos de emisiones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también de desarrollo sostenible. Esto lo hemos discutido ya en la clase que nos dio Oscar. Después se ve, digamos, cuáles las herramientas políticas que se tienen a disposición y cuáles son los mandatos. Entonces, esto es lo que te ayuda un poco a ver también cuál es el análisis financiero de financiamiento público existente para poder financiar estas opciones. Entonces, como verás, inicialmente todo esto de acá es un componente nacional, netamente nacional. Por eso es que planificación tiene, en el caso nuestro, tiene un peso muy importante y en otros países con otro tipo de modelo no existe planificación, como ustedes saben, y solamente existe el Ministerio de Economía y Finanzas. En esos países, el Ministerio de Economía y Finanzas juega ese rol, porque justamente es quien revisa y recibe los planes sectoriales y determina si hay presupuesto o les asigna un presupuesto, ¿no? Entonces, esto es netamente el proceso de planificación de los países. Lo único que estamos haciendo es ver desde la mirada de cambio climático y ver, digamos, contribución a objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, ¿no? ODS. Con esto, tú vas a tener, digamos, vas a definir tus metas, que tienen que ser formalmente confirmadas, vas a tener las políticas y medidas que van a ayudar a cumplir tu meta, donde tenemos muchas medidas y políticas que son específicas a cada uno de los sectores que conforman parte la NDC y temas transversales, ¿no? Que requieren hacerse como desarrollo de capacidades, fortalecimiento de capacidades, educación, incremento de la conciencia pública, tecnología, etcétera. Aquí están las intervenciones financieras del sistema público, donde están justamente las líneas presupuestarias y las instituciones financieras públicas que van a ayudar, digamos, a que esto se haga realidad, ¿no? Digamos, el Banco Central, el sistema, por ejemplo, de bancos de segundo piso, etcétera, ¿no? Que son instituciones, la mayoría son instituciones públicas, bancos de desarrollo. Y esto es un tema que yo lo veo vital, que es justamente tener una estrategia financiera, una estrategia clara de cómo se va a trabajar todos estos anteriores acápites, ¿no? Y donde esta estrategia financiera, que es una de las cosas que siempre te pone, digamos, te solicita el Fondo Verde para cada uno de los programas o proyectos que presentas, es justamente ¿qué tienes tú todo hecho antes de solicitar financiamiento afuera, ¿no? Entonces, con eso, estrategia financiera, tú puedes buscar, digamos, financiamiento o apoyo y también puedes hacer lo que le llaman buscar financiamiento privado a nivel internacional de bancos multilaterales o que son los que están dando, en este caso, bancos de desarrollo, ¿no? Multilateral, que son los que están dando este tipo de financiamiento, o incluso buscar financiamiento privado a través de la banca internacional o nacional, ¿no? Esto es donde la mayoría de los países se ha quedado, viene trabajando
ya un par de años, porque efectivamente todo el mundo pensó que el Fondo Verde iba a ser una piñata en que tú presentabas algo y quedaba inmediatamente aprobado. La realidad demuestra que no es así y no ha sido así. Y más bien el instrumento financiero del Fondo Verde es importante, tiene ciertas facilidades, pero tienes que llegar con la tarea hecha si tú quieres conseguir platita del Fondo Verde. Bueno, me apuro un poquito. Sí, acá tenemos, estos son las contribuciones nacionales determinadas como marco grande. Tendríamos en un segundo nivel las estrategias de desarrollo bajo en carbono. No se olvide que nos han pedido a los países presentar las estrategias de desarrollo bajo en carbono de largo plazo con miras al 2050. Estas son estrategias todavía más grandes y aquí yo le daría la vuelta en esas planificaciones de largo plazo. Esto vendría acá arriba y el ACNS vendría abajo. Pero la mayoría de los países ha hecho estrategias de desarrollo bajo en carbono por periodos de 5 años, o sea, como planes quinquenales muy de la mano, o de 10 años muy de la mano con sistemas de planificación vigentes, ¿no? Luego tenemos las políticas nacionales, los planes nacionales, las políticas sectoriales, los programas sectoriales y los proyectos de los sectores específicos. Muchos países que han trabajado el tema de las NAMAs, de las acciones nacionales de mitigación apropiadas, han desarrollado, digamos, un portafolio de NAMAs. Nosotros hemos saltado esa fase porque no hemos desarrollado NAMAs per se. Entonces, no es para nosotros esto algo importante, pero sí lo ha sido, digamos, como para muchos de los otros países de la región que han tenido, digamos, este proceso de aprendizaje, ¿no? Donde muchas de las NAMAs, inicialmente algunas han sido tipo proyecto, pero en el transcurso la mayoría de ellos se han convertido en programas sectoriales o incluso en programas de apoyo a alcanzar las políticas sectoriales. Y eso lo voy a mostrar más adelante. Bueno, luego tenemos continuando con el abordaje, bueno, aquí tenemos algunos elementos claves, ¿no? La estrategia de desarrollo bajo en carbono más la curva de costos de abatimiento a nivel país, de la cual hemos hablado. Esto te permite identificar las opciones de mitigación más importantes o, digamos, que tú podrías conseguir a bajo costo o a cero costo incluso, ¿no? Luego tenemos también las mismas, pero esto es a nivel nacional y esto es a nivel sectorial. Y la propuesta de NAMAs. Más o menos esa ha sido la lógica en muchos de los países de la región. Llámese Perú, Ecuador, Colombia, Chile, varios países centroamericanos, ¿no? Han trabajado en esta lógica previo, digamos, y esta lógica les ha permitido tener con mayor claridad cuáles eran los elementos para formular o identificar sus metas de mitigación. Entonces, eso es en cambio, el abordaje metodológico para los países que no cuentan o no cuentan con una estrategia de desarrollo bajo en carbono, básicamente han tenido, como les he dicho, la fase 1 y la fase 2. ¿Por qué? Porque básicamente han hecho la elaboración, la formulación del NDC con escenarios de desarrollo económico y social, políticas globales basadas en la economía, políticas y estrategias de cambio climático, planificación sectorial y planes sectoriales, identificación de programas y proyectos, planes de cambio climático, escenarios de cambio climático, determinación de impactos y vulnerabilidades al cambio climático, y con todo esto han formulado un proceso consultivo, un comité o consejo de expertos, y este comité ha formulado, digamos, un NDC, y esto en el periodo 2016-2020, que ya ha finalizado, tendríamos que haber hecho la implementación, que eran básicamente planes de trabajo, presupuesto, mecanismos financieros, mecanismos de medición, reporte y verificación en línea con los sistemas de transparencia y otros, ¿no? Esto también tendría que haber sido formulado en un proceso participativo y consultivo, perdón. Es como lo han hecho los países que sí tenían ese kilometraje o ese recorrido con estrategias de desarrollo bajo en carbono, donde han hecho, digamos, lo mismo, el análisis 1 global, pero sí han dado un paso intermedio que es el análisis sectorial,
donde ya han visto identificación de medidas de adaptación, modelos de impactos económicos, elaboración de modelos y escenarios de desarrollo sectorial, evaluación y previsión de las medidas de mitigación y adaptación, procesos de análisis de barreras y de generación de marcos habilitantes de medidas priorizadas, que para mí este es un paso fundamental para realmente decir cuán viable o potable es tu meta y qué elementos requieres, ¿no? Y selección final de las medidas de mitigación y adaptación y ajuste de los escenarios de desarrollo sectorial, ¿no? Acá están los insumos, no voy a hablar de esto porque tengo que apurarme por temas de tiempo, pero sí ha permitido que para ellos la formulación del NDC hayan tenido, digamos, todas sus estrategias de desarrollo bajo en carbono y bajo en emisiones y resiliente al cambio climático, ¿no? Más políticas y estrategias y planes de desarrollo, que es esta, la fase 2, y esto ha permitido justamente ya tener un proceso de implementación un poco más robusto. Estos son análisis desde mi perspectiva en base a lo que he visto en lo que ha ocurrido a nivel global y un análisis más exhaustivo en la región, ¿no? Ahora, pasamos un poco al tema 3, que es entendiendo el incremento de la ambición de las NDCs. ¿Por qué estamos hablando todos de estos? Bueno, ahí básicamente he explicado el porqué y la fundamentación en el punto 1, pero sí es importante decir que hay un menú de opciones para incrementar la ambición del NDC, tanto en mitigación como en adaptación, también en implementación y en comunicación. ¿Cuáles son estas opciones? En mitigación tenemos fortalecimiento o adición de una nueva meta, por ejemplo, o fortalecimiento o adición de políticas. Esta es una nueva meta basada en gases de efecto invernadero. Por ejemplo, yo he presentado mi NDC con dióxido de carbono y metano y óxido nitroso y decido añadir algún otro gas de efecto invernadero. Por ejemplo, fortalecimiento o adición de políticas de acciones que no estaban contempladas en mi NDC inicial. Fortalecimiento o adición de una meta no gas de efecto invernadero. Por ejemplo, voy a mostrarles el caso de México, donde ellos adicionan justamente black carbon, hollín. Es básicamente el carbono, la fracción de carbono proveniente del hollín. Alinear la implementación de la NDC vigente con metas de largo plazo. Algunos países han indicado que sus metas las han fortalecido a través de un análisis, ya no solamente con miras al 2030, sino con miras al 2050, por ejemplo. En la práctica, esto casi nadie ha hecho todavía. En adaptación tenemos, por ejemplo, actualizar o añadir información sobre tendencias, impactos y vulnerabilidades. Actualizar o añadir acciones y planificación actual y de corto plazo en términos de adaptación que me permitan implementar mis planes nacionales de adaptación y alcanzar mis metas de adaptación. No se olviden que tenemos en el NDC, tenemos metas de mitigación, pero también hay una meta de adaptación porque se ha definido una meta global de reducción de emisiones, pero también hay una meta global de adaptación. Y eso tiene que quedar súper claro a todos nosotros. Actualizar o añadir monitoreo, evaluación y planes de educación, por ejemplo. Aquí entra otra vez el tema de monitoreo y evaluación. Actualizar o añadir visión o metas de largo plazo país. O sea, no se olviden que el largo plazo para la convención es el 2050. Actualizar o añadir información sobre brechas y barreras, que es lo que te está permitiendo, digamos, que no puedas implementar tus acciones o tus planes o tus medidas de adaptación. En términos de implementación, tenemos actualizar o añadir medidas para fortalecer la implementación, digamos, mecanismos financieros, tecnologías, cosas así, educación, fortalecimiento de capacidades. En términos de comunicación, digamos, proveer información para incrementar la claridad, transparencia y el entendimiento. Lo que hemos explicado, los famosos CTUs, que es un elemento muy importante, especialmente para el tema de mitigación, de cómo se formula la meta, cuáles son los supuestos de tus trayectorias, etcétera. Y proveer detalles adicionales que vayan de la mano con tus metas de adaptación o con tus metas de mitigación, ¿no? Voy a empezar a ir más rápido porque ya veo que se me acaba el tiempo. Fortalecimiento, ¿cuáles son en temas de mitigación? Tenemos para fortalecimiento de edición de una nueva meta de gases de efecto invernadero. Bueno, se puede, digamos, incrementar o fortalecer la meta inicial de gases de efecto invernadero que tenías como país.
puedes expander el ámbito de alcance de las metas. Por ejemplo, si esto solamente estaba vinculado para el sector de energía y transporte, quizás puedes meter a infraestructura y algún otro sector, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia se ha discutido mucho sobre el tema de transporte el año pasado y parte de este, ¿no? Cambio del periodo, de la meta del periodo, del periodo para alcanzar la meta de gas de efecto invernadero. Digamos, si pensabas que ibas a poder hacerlo hasta el 2022 o 2024, quizás tuviste la suerte de implementarlo de manera más rápida y alcanzarlo en el 2023. Ese es un ejemplo. Después, sí, digamos, existe una intención de que si tú ves, digamos, en el proceso de actualización de que tu meta inicial, por ejemplo, era reforestar 1 millón de hectáreas, ya lo has cumplido o lo vas a cumplir en 2024, entonces aquí lo indicas. Entonces, voy a sobrepasar mi meta de reducción de gases de efecto invernadero proveniente de los bosques porque voy a cumplir con esto, ¿no? Fortalecimiento de las modalidades de una meta existente de gases de efecto invernadero. Cuáles son las modalidades de implementación. O sea, digamos, si antes solamente decías mi meta es reforestar, quizás puedes decir aquí cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, en cuántas áreas, etcétera, ¿no? Ahí eso se llama el fortalecimiento. Cambio del tipo de meta existente de gas de efecto invernadero. También esto se está dando y, digamos, adoptar una nueva meta de gas de efecto invernadero, ¿no? Todas estas es el menú de opciones que tú tienes dentro del fortalecimiento o adición de una meta no gas de efecto invernadero. También puedes hacer lo mismo, incremento de una meta o fortalecimiento de una meta sectorial, pero que no, digamos, está relacionado con gas de efecto invernadero. El caso típico y clásico es, digamos, reducción de niveles de contaminación atmosférica emitidas por el sector de transporte. Hay muchos países que sí las tienen, ¿no? Avance en la meta, en el año de la meta para el cumplimiento de la meta no sectorial. Relacionado con transporte, podríamos decir lo mismo. Los niveles de reducción de emisión de contaminación atmosférica se reducen a nivel de aceleradamente, digamos, por introducción de movilidad eléctrica o desplazamiento de combustible fósil en un tiempo antes, ¿no? Declarar digamos, si se va a alcanzar o sobrepasar la meta sectorial que no tiene un componente de gas de efecto invernadero, ¿no? Y adoptar, digamos, nuevas metas sectoriales no gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, hay varios ejemplos. Hoy en día se está trabajando para diferentes sectores, por ejemplo, construcción, etcétera. Fortalecimiento de adhesión de políticas. ¿Cuánto tiempo me queda? Voy corriendo. Adhesión de políticas y acciones. Digamos, fortalecimiento de políticas y acciones existentes o añadir nuevas políticas y nuevas acciones, ¿no? Dentro de alinear la implementación del NDC vigente con metas de largo plazo, tenemos justamente cómo, digamos, se puede comprometer el país para alcanzar la NDC vía políticas y acciones que soportan, que apoyan el largo plazo o las rutas de descarbonización de largo plazo. Esto estaba muy a la mano con lo que les he dicho anteriormente, que del 2050 deberíamos presentar. Ya me están diciendo aquí que estoy hablando muy rápido. Ya, voy a continuar. Entonces, este esquema me gusta personalmente mucho porque tú hablas de los tipos de mitigación, de contribuciones de mitigación. Tenemos, los países han presentado acciones o metas ¿no? Metas específicas, ¿no? Dentro de las acciones, la mayoría de los países que, digamos, han hecho fase 1 y luego han pasado a fase 3, han puesto políticas y regulaciones o solamente han indicado proyectos. Nosotros estamos más o menos en este componente. Voy a explicar después por qué. Aquí, digamos, hay herramientas como impuestos, impuesto al carbono, regulaciones, el tema de feed-in tariffs, que son tarifas de retroalimentación, para, digamos, apoyar las energías renovables, estándares para eficiencia energética, especialmente en edificios, programas de eficiencia energética, etiquetados, etcétera. Todo eso está aquí. Programas de apoyo a energías renovables, infraestructura de trenes, por ejemplo,
para incrementar, digamos, la carga terrestre a través de trenes, eficiencia energética en calefacción, en manejo de residuos sólidos en algunas ciudades específicas, o digamos todo lo que es calefacción también de agua. Todos estos programas están aquí, que van muy de la mano con acciones o con políticas y regulaciones y proyectos específicos de cada uno de los sectores. Los otros países que han ido justamente por el abordaje de tener una meta de reducción han hecho básicamente, ¿qué tienes como metas de gases de efecto invernadero? Hay dos formas. Algunos han hecho economy-wide, que es a lo largo de la economía, y otros que han trabajado a través de sectores o subsector. Digamos, a nivel de la economía, lo que se ha hecho es básicamente cuál es el incremento de gases de efecto invernadero comparado al año base. O sea, han dicho muchos países, por ejemplo, de economías en transición, que eran países excomunistas, exsocialistas, lo que han hecho es, tenían matrices energéticas muy, muy sucias, entonces han puesto como año base 1990, porque sus emisiones eran altísimas en ese año y hasta el día de hoy no han logrado recuperar todavía esos niveles de emisión. Entonces ellos han optado a decir, bueno, a nivel de la economía, esta va a ser mi meta. O, digamos, también han dicho, que es lo que han hecho muchos países de la región también, es incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en base a una línea base, que es lo que hemos hablado, ¿no? Y proyección de la línea base a futuro y decir, bueno, para el 2025 o el 2030, en este caso el mandato es hasta el 2030, voy a reducir 20% en base a mis emisiones esperadas de mi línea base, ¿no? Después otros países como Chile y algunos países asiáticos especialmente han hablado de un tema de intensidad de gases de efecto invernadero por unidad producida del PIB. Por ejemplo, si mi intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2010 era de por un porcentaje de GDP, más o menos emitía 1.000 millones de toneladas, o estoy inventando una cifra, entonces lo que tú vas a tener es básicamente que para el año 2020 o 2030 voy a tener una intensidad por una unidad de PIB, no voy a tener 1.000 millones, sino voy a tener 500, ¿no? O sea, esa es la forma. Esto es realmente basado en la contribución económica y cómo funciona la economía de tu país. También a nivel de los subsectores es lo mismo, puede ser base al año base o incremento también basado a las proyecciones de las emisiones de una línea base o por unidad de intensidad unidad de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de incremento del PIB, digamos, sectorial, ¿no? Estos son algunos abordajes que se han visto en los NDCs. Mientras que las metas para lo que no son las metas no relacionadas con gas de efecto invernadero, tenemos, por ejemplo, las metas de energías renovables, las metas de eficiencia energética, el tema de contaminación atmosférica, ¿no? También tenemos, por ejemplo, eficiencia energética específica para industrias o para hogares, o digamos, metas específicas para silvicultura, en este caso para bosques, o metas específicas al ser alcanzadas para el tema de residuos sólidos, ¿no? Entonces, como verán, hay un abanico muy amplio, realmente muy amplio, de cómo se puede identificar o se han formulado, digamos, las metas de mitigación y contribución. Ya es casi la hora, voy a terminar por lo menos en sección 3. Tenemos para adaptación actualizar o añadir información sobre tendencias, impactos y vulnerabilidades. La clase es hasta las 9, ¿verdad? Sí, hasta las 9. Entonces ya, me calmo, pensé que era hasta las 8:30, entonces Ya me tenemos estabas tiempo. haciendo mirar el reloj. Actualizar o añadir información sobre tendencias, impactos y vulnerabilidades. Acá lo que es muy importante es siempre mirar qué es lo que se ha hecho y ver, digamos, si se puede mejorar o actualizar estos análisis. Dos, digamos, en base en base a los recursos internacionales regionales, conseguir justamente, digamos, hay algunos análisis regionales
donde entra, digamos, la región andina, y Bolivia es parte de eso. Entonces nos beneficiamos de ciertos análisis regionales para poder, digamos, decir qué pasa con el tema hídrico o con el tema climático, o los modelos o escenarios de cambio climático, que es uno de los ejemplos clásicos, digamos, ¿no? Examinar, digamos, las tendencias de largo plazo, los impactos y vulnerabilidades. Se va a llover, cuál es la variabilidad climática, cómo se ve la incrementación, cómo son los temas de evapotranspiración, etcétera, etcétera, ¿no? Esos temas se los ve aquí. Actualizar o añadir acciones y planificación actual y de corto plazo. Por ejemplo, cómo se articula o actualiza la visión de largo plazo, ¿no? No se olviden que el largo plazo, según la convención, es el 2050. Según nuestro país, es el 2025, y después entramos a un periodo otra vez del TGDES que nos va a permitir planificar otra vez unos 20 a 25 años, ¿no? Alinear, digamos, las metas de adaptación con las metas de desarrollo país, y ver, digamos, cuáles son las metas específicas que puedan hacer, digamos, primero, puedan ser específicas y medibles, ¿no? Estos son el set de opciones para actualizar y añadir acciones de planificación actual de corto plazo. Para actualizar, añadir monitoreo, evaluación y planes de educación, se puede articular hitos en la planificación, digamos, mostrar claramente, definir, delimitar cuáles son las intenciones dentro de la planificación para poder cumplir con estos planes de monitoreo o planes de educación. Citar temas de éxito, digamos, nosotros como país creo que tenemos el SPIE, me parece una herramienta muy importante, y el subsistema de monitoreo del SPIE creo que podría ser en el futuro un caso de éxito. Por ejemplo, también se puede ver las sinergias y hacer relevancia sobre las sinergias entre adaptación y mitigación. Dentro de las opciones de actualizar, añadir visión o metas de largo plazo país, por ejemplo, podríamos describir cuáles son los requerimientos para la acción o la planificación a largo plazo. Si bien no lo hemos hecho, pero podríamos decir estas cosas necesitaríamos para tener una planificación de largo plazo en términos de adaptación. También se puede hacer una referencia cruzada a otros planes, otros análisis existentes, digamos ODS, PGDs, etc. Actualizar o añadir información sobre brechas y barreras, donde aquí uno tiene que resumir, digamos, cuáles son los planes para monitorear, digamos, los planes nacionales de adaptación. En el caso nuestro no tenemos un plan nacional de adaptación en este momento, no tenemos una estrategia, pero los países que sí lo tienen pueden hacer, digamos, una evaluación de esto, ¿no? Y es importante señalar la intención de medir el progreso. O sea, si tú tienes estas brechas y barreras, ¿cómo lo piensas, digamos, medirlas y monitorearlas? Aquí vuelvo a hacer referencia, me parece que el SPIE puede ser una herramienta muy interesante y muy importante en el futuro próximo para el país. Bueno, otro tipo de opciones para incrementar la ambición es, por ejemplo, se pueden añadir medidas y acciones destinadas a reforzar la aplicación o aclarar cómo se aplicará la NDC o cómo se implementará la NDC. Primero, fortalecimiento de los acuerdos de gobernanza. Esto es un tema crucial, digamos, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el proceso de toma de decisiones para que este sea más inclusivo? Esto puede ser, digamos, por eso creo que el componente del SPIE es el esencial, porque, digamos, tienes los PTDIs, tienes los PGTCs, tienes los EDIs, tienes una serie de cosas que te podrían permitir hacer todavía más inclusivo el proceso de toma de decisiones y ser un componente importante para fortalecer, digamos, incrementar la ambición de tu NDC. Seguimiento y evaluación sólidos de los avances. Datos públicos y accesibles. Y mayor alineación con los objetivos del país en el marco de los ODS. De hecho, si ustedes van revisando los NDCs hasta ahora presentados,
hay de todo un poco. Hay algunos que le han dado más énfasis a estos, otros han hablado, digamos, de gobernanza, otros han hablado de procesos de cómo se hacen los temas de decisión más inclusivo, haciendo lo que se le llaman, digamos, como la NDC, las ciudades podrían digamos, aportar o contribuir con el cumplimiento de los NDCs, que son los temas que están más de moda a nivel global, digamos, ¿no? ¿Cuál es el estado de situación de las NDCs? Tengo solamente un par de slides para mirar esto. Primero, recomendarles que visiten el registro interino de las NDCs, que es de la convención. Aquí está el website, por si lo quieren visitar. Aquí le dan clic y entran. Así es como se ve, digamos, el registro de las NDCs. Y esto lo he sacado anoche, entonces ustedes pueden ver que hay 192 países que ya han presentado su primer NDC y hay 8 países que ya han presentado su segunda NDC, ¿no? Y aquí están, digamos, la lista de todos los países, y entonces pueden buscar Bolivia, pueden buscar el que quieran, ¿no? Ya está, le dan clic, digamos, aquí solamente me entró Afganistán, le dan clic ahí y les va a salir su NDC inicial, y si ha hecho una actualización del NDC, va a estar subido el documento acá. Entonces, es un poco para que ustedes jueguen también y vayan viendo de manera individual. Ahora, el World Resource, o sea, el NDC Partnership es una alianza. Me imagino que ya todos ustedes, ya la mayoría de ustedes la conocen, especialmente los de la PMT. El NDC Partnership es una alianza que se genera bajo diferentes actores para permitir, digamos, justamente un apoyo en la formulación y en la implementación de las NDCs. En esta alianza está metido el World Resource Institute, que es un think tank global, a nivel global, que tiene diferentes bases, pero creo que una de ellas tienen diferentes sedes a nivel mundial, y también está, digamos, el secretariado de la convención. Por lo tanto, las sedes oficiales del NDC Partnership están si no me equivoco, en Estados Unidos, en Washington, y la otra está en Bonn, donde está el secretariado de la convención. Este NDC Partnership saca unos avances y unos reportes, y aquí lo que quiero rescatar es que ellos indican que 82 partes han presentado ya en este 2020 su NDC, representando, bueno, y te dicen, digamos, en este mapa, que, digamos, los que han actualizado su NDC hasta el año 2020 representan el 34.1% de las emisiones globales. Y quienes han actualizado en el año 2020 han sido 70 países, que son estos que están en rojito o anaranjado. No sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo como rojo. El año 2020 también lo ponen como 2020, pero en realidad es porque el mandato era hasta el 2020. 4 países han presentado su primer NDC. Aquí está, Rusia es uno de ellos, y aquí hay otros por aquí que están en el Asia, la mayoría de ellos, y aquí uno en África. Y luego solamente 109 países han presentado su primer NDC. Nosotros estamos en rosado, Paraguay, aquí hay varios de estos que todavía en la región no hemos presentado, y también en Centroamérica hay varios. Entonces, y también dentro de la región, digamos, solo Argentina y Surinam han presentado su segunda NDC. La segunda NDC se debe un poco en base al proceso político. Lo que pasa es que Argentina, por ejemplo, el caso de Argentina es que ellos presentaron su NDC inicial, o sea, su INDC se convirtió en su primer NDC, pero luego hicieron revisiones técnicas y no estaban muy conformes con algunos datos y algunos temas de sus metas, y decidieron actualizar su NDC. Al haber actualizado, entonces ellos ya han pasado por el proceso en el que nosotros nos encontramos, y el año pasado, en diciembre del año pasado, muy a fines de diciembre, creo que ha sido el 28 de diciembre, si no me equivoco, ellos presentan, digamos, su segunda NDC para cumplir, digamos, con el mandato de la convención, que es básicamente
tienen que decir cómo se van a incrementar sus metas para el periodo 2020 a 2025 con miras al 2030, ¿no? Ese es el caso de Argentina. Surinam tiene un proceso similar. Hay países dentro de estos de la región como Ecuador, que les he mencionado que Ecuador, por ejemplo, ha presentado solamente su primera NDC. ¿Por qué? Porque ellos su INDC en realidad la sometieron a revisión y en vez de, cuando ratificaron el Acuerdo de París, no dijeron, bueno, mi NDC se convierte automáticamente en mi primera NDC. Dijeron, ratificamos el acuerdo, pero nos reservamos el derecho de revisar y mejorar nuestra INDC. Y para eso se tomaron 3 años, casi 4 en realidad. Finalizaron el 2019. Sí, 4 años. Entonces, el 2019 ellos presentaron formalmente su primer NDC. Entonces, ellos no van a volver, no van a hacer una actualización del NDC. Lo que dicen mis colegas ecuatorianos es que ellos van a presentar una segunda NDC, pero ya será en el siguiente ciclo. Eso significa que ellos van a presentar su segunda NDC en 2025. Como verán, los abordajes han sido interesantes, pero digamos que ustedes pueden, lo bueno del NDC Partnership, de este mapa, es que ustedes pueden darle clic a cada uno de estos y pueden ver, digamos, qué consiste, cuál es el porcentaje, qué significa el incremento de cada uno de los países, cuáles son las diferencias de su NDC inicial con el primer NDC, con, digamos, otros NDCs, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les recomiendo un poco que revisen esto para ir viendo, vayan un poco viendo qué han hecho otros países y cómo cuáles han sido sus abordajes específicos. Bueno, el último punto es un estudio de caso de México, del NDC de México, para ver un poco qué es lo que ellos han hecho. Este diagrama personalmente me gusta mucho, es el diagrama de Sankey, donde justamente presentas cómo es tu consumo, ¿no? O sea, aquí están tus emisiones, ¿no? Ahí tienes tus emisiones. En términos de metano, dióxido de carbono, ¿no? Y otros. Aquí están óxido nitroso y otros, ¿no? Alofluorocarbono, perfluorocarbono, ¿no? Hexafluoruro de azufre, etcétera. Están. Estos son lo que te da, digamos, como resultado los inventarios de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero aquí están, digamos, de dónde vienen. Entonces, aquí están las fuentes móviles, son responsables del 26.2 de las emisiones totales país en México. La industria tiene un 17.3, casi el mismo peso que la generación eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y también tienes, digamos, uso de petróleo, gas, etcétera, y te dice exactamente a qué tipo de actividades van, ¿no? Aquí autotransporte se va casi todo, en generación eléctrica tú ves residencial y también ves muchos otro consumo de energía. Entonces, y también, ¿no? Te dicen industria dónde usan, en qué tipo de procesos y en qué terminan, en qué tipo de gas terminan. Entonces, esto significa que tú tienes una visión muy interesante de cuál es tu resultado en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, de dónde vienen la energía o tus principales fuentes de emisión y en qué procesos se gastan. Entonces, tienes todo el circuito. Oscar, creo que para Bolivia hicimos una vez esto, ¿no? O no hicieron ustedes este tipo de diagrama, ¿verdad? No hemos llegado a un diagrama tan sofisticado, ¿no? Pero creo que con lo que se tiene se podría ir construyendo, ¿no? Ya, ahora lo interesante es que de este diagrama es que ellos te dicen, mira, tenemos 665 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Ya está, distribuidas en fuentes móviles, generación eléctrica, residencial, petróleo, gas, pero también te dicen, en términos de gases, ¿cuántos son? 126 millones vienen del metano, 327 son dióxido de carbono y tenemos una capacidad, en este caso de México, de absorción de estas reducciones de menos 173 millones. Entonces, esto se resta, ¿no? A esto. Esto ya saben. Entonces, esto es un poco para ver cómo uno puede desarrollar. O sea, los análisis técnicos realmente son interminables, digo yo, porque siempre puedes hacer más y siempre puedes complementar.
Pero con esto, ellos, ¿qué hice? ¿Por qué hay esta raya aquí? He debido apretar lápiz, ¿no? Borrador, ¿sí? ¿No? Bueno, no sé por qué hay esta raya, pero acá sí, como una de las metas, el carbono negro proveniente del hollín es una de las cosas que es como una meta, no gas de efecto invernadero, pero que sí está, digamos, en la NDC de México. Entonces, ¿qué es el carbono negro? Es el material particulado que se deriva de la combustión incompleta de combustibles fósiles y biocombustibles y biomasa, pero que tiene que es menor a 2.5 micrómetros, ¿no? Entonces, este es muy tóxico y muy nocivo para la salud. Entonces, su contribución es 124.940 toneladas por año, ¿no? Esa es la estimación de su inventario de México. Y ¿cómo lo distribuyen? 14% en residencial, fósiles y biocombustibles, un 19% en transporte de carreteras, 13% en no carretero, que es básicamente máquinas de construcción, etcétera, 42% de los ingenios azucareros, generación eléctrica, ladrilleras y otros, que es el más alto, y un 12% en botaderos, ¿no? Ellos le llaman tiraderos hacia el abierto porque ahí lo que terminas haciendo es básicamente quemar esta basura en muchos de los casos. Entonces, esto te genera 12% de material particulado negro, ¿no? Carbono negro. Y un 3.2% de uso de la tierra y cambio del uso de la tierra, ¿no? De actividades del uso. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Ellos plantean una descarbonización de la economía. Los compromisos fueron formulados como todos en 2015, con miras al 2030. Los compromisos están en mitigación y adaptación y indican que México asumió el compromiso no condicional, o sea, eso es como significa con esfuerzos propios, de llevar a cabo las medidas de mitigación para que en 2030 el país reduzca en 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a su línea de base de 2013. Entonces, ellos están determinando que el año base es el 2013 y la proyección que hacen es en base al 2013. Esto significa 534 kilogramos de dióxido de carbono equivalentes por cada $1,000 invertidos. La intensidad de carbono, lo expresan en intensidad de carbono, es una reducción de menos 37%, ¿no? Hemos hablado de la intensidad de carbono, que es esta, el 2013, y pasaría a 338 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por $1,000 del PIB en el año 2030. Hace un análisis de escenarios tendencial y metas de reducción comprometidas de manera no condicionada, y aquí está, digamos, gases de efecto invernadero, la meta de mitigación es una reducción de 22% con recursos país y un 36% si reciben recursos de la comunidad internacional, ¿no? Y aquí están, cómo lo dividen, la línea base en transporte, generación eléctrica, residencial, petróleo, gas, procesos industriales, agricultura y ganadería y residuos, ¿no? Acá tú ves la línea base y cómo se proyecta hasta el 2030 en millones de toneladas de dióxido de carbono y cuánto significa la meta no condicionada en términos de millones de toneladas, 218 para transporte, 139 para generación eléctrica, 23 para residencial y comercial, etcétera, etcétera. ¿Y esto cuánto significa en términos de porcentajes en base a la línea base planteada para cada uno de estos subsectores, ¿no? Entonces, el subtotal tienes acá 941 y la meta para todos estos subsectores es de 776 millones, que representan menos del 18%. Y aparte, tienen uso de suelo de silvicultura que tienen, digamos, sus emisiones que llegan a tener una emisión de 973 y la meta no condicionada es bajar menos 14% al año 2030, que significa 762 millones. Entonces, esa es la forma que plantea de manera sintética México sus metas. Y la meta para carbono negro es reducir con esfuerzos propios, país menos 51% y con apoyo internacional menos 70%. Entonces, aquí están los valores y dicen lo mismo, transporte tengo tanto, en generación eléctrica tanto, y mi meta condicionada significa
millones de toneladas en base a la línea base, ¿no? O sea, voy a reducir 10 de las 58, esto significa 83. Como verán, los mayores esfuerzos están en transporte y en residencial y comercial, aquí, en residuos, ¿no? Entonces, atacando estos dos, ellos van a cumplir casi con sus reducciones, sus metas de reducciones a nivel país para subsector. Ahora, en la línea base de México, me quedan ya un par de minutitos, se deriva de la suma de las distintas líneas bases sectoriales, que es un poco lo que hemos estado hablando en la clase de mitigación. Esta es nuestra línea base, país, de 665 millones en el 2013 a 973 millones en el año 2030. Y aquí está cómo contribuye transporte, industria, generación de energía eléctrica, petróleo, industria del petróleo y el gas, agropecuario, uso de la tierra y cambio de uso de la tierra, residuos, residencial y comercial. Entonces, todos estos tienen los ciertos porcentajes y pesos sobre estos 973 millones, ¿no? Esa es la forma en que normalmente se hacen las proyecciones y se indican, digamos, se empiezan a identificar por qué, cuál de estos tendríamos, dónde tendríamos que identificar nuestros principales esfuerzos de mitigación. Muy bien. En base al escenario de línea de base, no se olviden, tenemos los 973 con compromisos en este caso país, con recursos propios, pasarían de 973 a 762 millones. Y aquí están cada uno de los responsables, ¿no? Petróleo y gas tiene un gran peso, generación eléctrica también, y uso del suelo y silvicultura son los tres sectores con mayor responsabilidad para poder cumplir, digamos, estos compromisos, ¿no? Por ejemplo, para energía, básicamente tienes la línea base y aquí tú tienes que 35% de energía limpia al año 2024 y 43% al 2030. Aquí hay un anuncio importante porque en realidad esto no se está cumpliendo. Con el cambio de gobierno, todo el plan que tenían de transición energética y de diversificación de la matriz energética, o sea, la transición energética a energía limpia, ha quedado varado y más bien se está dando prioridad al uso de petróleo. Entonces, esto no se va a cumplir, por ejemplo. Sustitución de combustibles pesados por gas natural. Esto tampoco creo que se vaya a cumplir. Reducción de pérdidas técnicas en la red eléctrica. Esto yo sí estimo que sí se va a cumplir. Y modernización de la planta de generación eléctrica, ¿no? Esto parcialmente se va a cumplir. Según sus planificaciones iniciales de México, esto iba a representar un compromiso de reducción de 31%, que eran básicamente, se expresaban en 139 millones, ¿no? De toneladas de dióxido de carbono equivalente. Para residencial y comercial tenían justamente lo mismo, ¿no? Su línea base y los compromisos que representaban 23 millones, que lo iban a hacer a través de sustitución de fogones por estufas ahorradoras de leña. Oscar ha mencionado las famosas cocinas o estufas Lorena. Utilización de equipos ahorradores de agua para disminuir la demanda de energía para calentamiento de agua. Nosotros hemos hecho de manera indirecta algunas de estas cosas, pero digamos podría ser una política importante. Sustitución de calentadores convencionales por calentadores eficientes. Esto es cambio de tecnología, básicamente. Y norma obligatoria de uso de calentadores eficientes en viviendas unifamiliares. Estos se llaman los programas sociales de construcción de vivienda. Entonces, ellos tienen unos programas sociales bien interesantes de construcción de vivienda, con una serie de normativas, no solamente en consumo de agua, sino en consumo de energía, en tipo de materiales. Ahora están llegando incluso a tipos de materiales que debes utilizar en casa para que sean menos carbono menos intensivos en carbono, etcétera. Bueno, y aquí hay una serie de cálculo de costos y cálculo de beneficios. También para petróleo y gas, básicamente plantean reducir menos 14% y para reducir estos 14% tendríamos, ¿cuáles son las medidas? Sustitución de combustibles pesados por gas natural. Si lo ven, nosotros ya hemos hecho esto en buena parte de la economía. Participación en las metas de generación y autoabastecimiento con energías limpias. Esto no lo van a cumplir, insisto. Reducción de emisiones fugitivas por NAMA, o sea, en este caso
para la industria del petróleo y gas, el gas que se libera, ellos habían formulado un AMA para poder justamente reducir estas emisiones. Y finalmente captura y almacenamiento geológico final mediante prácticas de captura de básicamente emisiones de gas de efecto invernadero y meterlo, digamos, bajo la tierra, ¿no? Pero lo plantean para 100% de las emisiones de dióxido de carbono de las plantas de amoníaco y etileno, ¿no? O sea, esto es mucho más específico, está directamente vinculado con la producción de amoníaco y etileno. Estos representan 118 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año 2030. También en procesos industriales dicen, bueno, vamos a reducir solamente el 5%, porque para ellos es muy importante la industria. Es un país fuertemente industrial. Entonces, ¿cuáles son sus medidas? Sustitución del combustóleo por combustibles más limpios como el gas natural, participación en las metas de generación y autoabasto con eficiencias energéticas o con energías limpias, control de partículas negras de hollín, aquí está la meta de carbono negro, en las calderas de bagaceras de los ingenieros azucareros y la industria siderúrgica, ¿no? Y hay un AMA para el sector del cemento, justamente para mejorar ciertos procesos de producción y utilización de esquilmos como combustibles, ¿no? Todos estos elementos, estas medidas, estos programas reducen 157 millones de toneladas de dióxido de carbono para el sector de procesos industriales. Transporte, plantean una reducción de menos 18%, que representa 218 millones de toneladas de dióxido de carbono. O sea, en realidad vamos a llegar hasta este nivel. Y las medidas son homologar la normatividad ambiental para vehículos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLC. 2, abastecer de gasolinas y diésel de ultra bajo azufre. 3, incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpios. 4, modernizar el parque vehicular y reducir la importación de automóviles usados. Y 5, impulsar 6, impulsar el transporte multimodal de carga y pasajeros, que es un poco lo que nosotros podríamos hacer. Ya tenemos teleféricos, tenemos Pumacatar y lo que tendríamos que hacer es empezar que esos sistemas de transporte se articulen para que sean más eficientes, ¿no? Como verán, esa es la línea, siempre va priorizada en base a los costos y los beneficios que ellos ven para cada uno de los sectores. Bueno, con esto yo ya termino mi presentación.